Bueno, ahora cuando hablemos con Nania Bolio, que es abogada de Defensoría de los Animales, tengo muchas preguntas. Acá, listo, acá la tenemos al aire. Hola Ani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Ani, me gustaría arrancar la entrevista con una preguntita sobre cómo fueron tus inicios en relación a la defensa de los derechos de los animales. Bueno, no podría decir que hubo un inicio concreto. Creo que siempre me preocupó la situación de los animales humanos e inhumanos que están oprimidos, que están subjugados, especialmente en las situaciones de violencia institucionalizada, como puede ser todo lo que tiene que ver con aquello que hoy llamamos derechos humanos. Tuve sí siempre esa preocupación o ese interés en cuidar a los que están alrededor de uno, que son los perros, los gatos, las aves, los caballos, los animales con los que normalmente nos encontramos, por lo menos los que vivimos en ciudad. Y después cuando me recibí de abogada, me encontré con que no me servía el marco jurídico tal cual estaba, que había que trabajar en otro nivel y que a pesar de que podía utilizarlo para algunas pequeñas cosas puntuales, mi tarea estaba en otro lado. ¿Qué tal, Ani? Te habla Agustín Juárez. Hola, Agustín. Mucho gusto. Bueno, para saber cuál es tu visión respecto de los derechos de los animales dentro de la Argentina. Bueno, primero, la visión de los derechos animales, yo creo que tendremos que situarnos en qué significa derechos animales, porque hablar de derechos en una sociedad que se ha arrogado el derecho de institucionalmente de masacrar animales, de usarlos en todo sentido, es un poquito ambiguo. Es decir, yo empezaría quizás por una cuestión de qué deberes tenemos nosotros con los otros animales. Y en este sentido, hay distintas posturas éticas a partir de las cuales podemos arribar a la conclusión de que es inmoral la opresión y la esclavitud de un ser consciente, de un ser sensible, como son la absoluta mayoría de los animales no humanos que instrumentalizamos para nuestro beneficio, desde cualquier posición de ética normativa, repito, de teoría suficiente para fundamentar un cambio de relación en este sentido, pero entiendo que no necesitamos elaborar una teoría muy complicada para comprender que no está bien, que no es éticamente correcto el daño que les provocamos, porque lo hacemos solo por placer, por costumbre o por entretenimiento. Un daño que casi siempre es con sufrimiento, mayor o menor, pero siempre es con sufrimiento, aunque a veces puede haber un daño sin sufrimiento porque no todos los daños duelen. Sí. Entonces, ¿vos no considerás que los gobernantes u otras entidades políticas del mundo le han otorgado importancia a la legislación sobre los animales? La legislación sobre los animales en países donde hay democracia de por medio tiene que hacerse a partir de una deliberación que va a ser reflejo de lo que la sociedad es. La sociedad está demandando justamente, por eso digo que es una esclavitud que está institucionalizada. Yo no sé si los que nos están escuchando ahora tienen idea de lo que pasa con los animales. Entonces los legisladores reciben ese contexto, son ellos mismos no creen en los derechos animales, sino que creen en la regulación y en evitar los daños de crueldad y maltrato más aberrantes, y por supuesto también reciben la influencia de los intereses comerciales, que son los que predominan no solamente en relación a los animales no humanos, pero en digamos que hay mucho peso. Entonces, para que haya un cambio verdadero en el sentido del enfoque abolicionista de los derechos animales, que es el que nos exige el veganismo como base de justicia y de igualdad, necesitamos hacer teoría crítica, no solamente en la sociedad, o sea, en sociología, en derecho, en biología, hay que hacer teoría crítica en todo para poder receptar nuevas ideas y para poder liberar a los animales, si no es a través de los derechos, a través de nuestros deberes. Hola Ani, te saluda Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Matías? Te quería consultar porque una cosa que notamos, bueno, desde hace muchos años en lo que son los circos, el uso de animales, ¿no? Animales salvajes como animales domésticos. Y después, en los últimos años, también se tomó la costumbre en programas de entretenimientos como de hacer concursos con estos animales. ¿Cuál es tu visión respecto al uso de animales para los ámbitos del entretenimiento?
No me parece que sea un ámbito diferente Sí. al peor ámbito que hay, que es el que tiene que ver con el comer animales, con el criar animales para destruirlos, que Claro. es esto que yo llamo un holocausto en su eterno retorno, con el uso de animales para experimentación, con el uso de animales para vestimenta. Si ustedes a lo mejor ven todo eso es porque eso está siendo como políticamente correcto, y esto ocurre porque el movimiento de los derechos animales ha surgido solapado con otros que ya existen, Sí. como el movimiento proteccionista, por ejemplo, que focaliza la asistencia en los más cercanos, o con el llamado bienestarismo legal, que en realidad es regulación de la esclavitud animal, regula la explotación, o con el movimiento ecologista, que es el que también se solapa en cuanto a todo lo que tiene que ver con animales para entretenimientos, y que apunta en realidad al cuidado del medio ambiente como derecho humano, es decir, que piensa a los animales como parte de la naturaleza. Y aquí lo que priva, en lo que después se va a llamar derecho ambiental, es el concepto de especie, no de individuo. O sea, las especies son preservadas por su valor como recurso, o sea, un recurso cinegético, económico o turístico. Y hay diferencias importantes entre la ética animal y las éticas ecologistas, incluso en aquellas que se alejan de una visión antropocéntrica. Entonces, resumiendo, el problema está en el uso de los animales, en darles un valor instrumental para beneficio nuestro, cuando justamente lo que tenemos, el movimiento de los derechos animales, es un movimiento contrario hacia este status quo de propiedad para el uso. Claro, y lo que comentábamos recién acá con los chicos era el tema del veganismo, que en los últimos años se adoptó en los medios y demás lugares, pero como una dieta, reducido el término a una dieta. Sí. Vos, en charlas que hemos tenido anteriormente, me comentaste que es un ámbito mucho más amplio. Queremos que nos expliques a nosotros y a los oyentes precisamente a qué se refiere el veganismo. Bueno, comenzaría por decirte que, o sea, comenzaría por un concepto que concretamente apunta a qué significa como práctica. El veganismo es una actitud de respeto hacia la vida animal no humana, sintiente, que implica un modo de vida donde voluntariamente evitamos su uso, su consumo y la participación en actividades que impliquen su explotación o muerte. Es decir, es la forma en que demostramos que estamos en contra de la violencia y la opresión de los animales sintientes. Claro. En términos prácticos, lo sacamos del plato, del baño y del ropero. Entonces, una vez que tenemos eso bien conceptualizado, el veganismo como una postura ética, te das cuenta que aunque la dieta tenga su lugar, porque justamente es uno de los lugares a lo mejor donde tiene más, donde hay otros paradigmas que hay que cambiar, el paradigma nutricional o el paradigma científico en relación a lo que son las costumbres, además que es mucho más difícil, y además porque hay a veces incluso hasta temas de adicción con ciertos alimentos provenientes de animales, sí. Pero no es una dieta, no se hace por ecología, o sea, se hace para justamente evitar y rechazar la violencia que hay contra los animales. Y una cosa que me parece importante también señalar, que no me acuerdo si te lo había dicho, es que el veganismo no es solo que se necesite un cambio individual, Claro. Es decir, ser vegano no basta, se necesita un proceso político-social, porque el veganismo es un proceso colectivo, no puede ni debe ser llevado hacia la incorporación de un nuevo nicho de mercado, porque esto reafirma la institucionalización de la operación de los animales no humanos y reduce al veganismo a una opción personal. Este enfoque de la opción personal es el que está predominando en los medios hace un tiempo, es como que lo quieren llevar hacia ahí, pero a veces también, sin querer o a veces sin darse cuenta, porque se piensa poco, puede encontrarse en algunos defensores que se aíslan ellos mismos por lo difícil que es esta causa debido a la normosis de uso que se hace de los animales. Entonces se produce una exclusión de la acción social y se lo relega al veganismo a un determinado tipo de consumo personal, mientras se hacen campañas fragmentadas o sumamente parcializadas, como por ejemplo del animal de un circo, del elefante en un circo o cosas por el estilo. Entonces, hay que tener en cuenta que más productos veganos en los supermercados o en las dietéticas pueden
ser bienvenidos, por supuesto, pero hay que trabajar para un cambio que debe producirse en relación a la tierra y a la reestructuración de las actividades humanas. Ahí es donde está la necesidad de un cambio y hacia ahí tenemos que apuntar. Y bueno, y para saber alguna reflexión tuya, un mensaje para dejarle a los oyentes respecto a este trato de los animales y sus derechos. Bueno, el mensaje es que hay que pensar en serio en cambiar la relación con los otros animales, porque si no los derechos de los animales no humanos son pura retórica en una sociedad que se reserva justamente la libertad de destruirlos y el derecho de apropiarse de ellos y de ellas. Albert Camus decía, que en El hombre rebelde creo que decía que hay crímenes de pasión y crímenes de lógica, que la frontera que los separa es incierta y que los segundos, que son los que nos ocuparían a nosotros, son premeditados, es decir, que siempre se acompañan de una supuesta lógica. Así que escuchemos a las víctimas, a los oprimidos, y no a los intereses que con una lógica de muerte quieren que se mantenga la situación actual. Una de esas lógicas que se esgrimen para cosificarlos es que no son racionales, sí, como claro, si no hubiera ningún nivel de razonamiento en los animales, como si todos los animales lo fueran, y sobre todo, como si tener capacidades cognitivas fuera una característica determinante de los efectos de la plena consideración moral. En todo caso, y con esto termino, si somos tan racionales, bueno, más responsabilidad para nosotros en el sentido de nuestros deberes de cuidarlos y de respetarlos. El veganismo está para eso, para demostrar que nos rebelamos contra la violencia y la injusticia, así que, como dirían ustedes, que no quede en la nada. Muchísimas gracias, Ani, por esta tan interesante nota que nos diste y por explicarnos a nosotros y a todos nuestros oyentes un poco más sobre este movimiento tan bueno, copado. Espero que lean el libro y para los que quieran saber más, www.aniaboglio.com. Genial, los invitamos a todos nuestros oyentes a que se comuniquen y a informarse a esa página. Bueno, muy bien. Genial, Ani, muchísimas gracias, un beso. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias por tu tiempo. Chao, gracias por tu tiempo.